Hola amigos, ¿te resultan difíciles los problemas de fracciones? Se te aclararán todas las dudas después de ver este vídeo. En los problemas de fracciones los hay de dos tipos, unos en los que nos piden el total y otros problemas en los que nos dan el total. ¿A qué me refiero con el total? La cantidad de dinero que sacamos de casa, por ejemplo, la cantidad de metros cuadrados que tiene una finca, por ejemplo, etcétera, etcétera. El primero dice, en una carrera ciclista durante la primera semana se retiran 2/3 de los corredores. Durante la segunda semana abandonan 1/5 de los que quedaban. ¿Qué fracción de ciclistas quedan? ¿Cuántos ciclistas quedan si inicialmente eran 120 participantes en la carrera? ¿De qué tipo es? Nos dicen que eran 120 participantes. Aquí tenemos el total. Luego vamos a anotarlo. Total 120 participantes. En la primera semana resulta que quedan, vamos a tomar datos, en la primera semana abandonan 2/3 y la segunda semana abandonan 1/5 de los que quedaban. ¿Cuántos quedaban en un principio? Si teníamos 2/3, nos quedan 1/3, como muy bien sabéis, porque es lo mismo que si tenemos una pizza que la dividimos en 3 partes, si nos comemos 2, ¿qué parte nos quedan? 1/3. Entonces, sería 1/5 de los que quedaban. En matemáticas el de es un por tanto pondríamos 1/5 de 1/3, es decir, 1/15. En la primera momento se retiran 2/3. 2/3 de 120. Y el resultado de esta operación serían 80 corredores son los que abandonan en el primer momento. En la segunda oportunidad es 1/15 de los corredores que había en un principio y estos son 8 corredores los que abandonan en la segunda semana. ¿Cuántos nos quedan en total? Pues en total nos quedarían 120 que hay inicialmente, le restamos los 80 corredores de la primera semana y los 8 corredores de la siguiente semana y esto nos da un total de 120 menos 88, que serían 32 corredores son los que quedan al final de la carrera. Hemos hallado los corredores que quedan, pero nos piden qué fracción de ciclistas quedan. Pues es muy sencillo. 1 es la totalidad, es decir, nuestra pizza entera. A ese 1 le restaríamos los 2/3 que se han retirado de la primera semana y le restaríamos igualmente 1/15, que son los que se han retirado la siguiente semana. Por tanto, ¿qué nos queda? Si hallamos el mínimo común múltiplo, os dejo un enlace a recordaros cómo se halla el mínimo común múltiplo. Sería 15 entre 1, 15 por 1, 15, 15 entre 3, 5 por 2, 10 y 15 entre 15, 1 por 1, 1. Por tanto, nos quedaría 15 menos 11 partido por 15, es decir, 4/15. Es la fracción de corredores que quedan después de los que se han retirado. ¿Queda claro? Hay otra forma también de hacerlo muy sencilla, que es la siguiente. En la primera semana, vamos a hacer aquí una línea para separarlo. En la primera semana se retiran 2/3. Pues 2/3 de 120, que hemos quedado que son 80. Entonces, ¿cuántos quedan ahora? 120 menos 80 corredores que han abandonado, nos quedarían 40 corredores, nos quedan después de la primera semana. Luego abandonan 1/5 de esos 40 y eso nos quedaría 40 entre 5, es decir, 8 corredores abandonan la segunda semana. ¿Cuántos corredores quedan? Si quedaban 40 y se han abandonado esta segunda semana 8, nos quedan 32. ¿Ves? El resultado es exactamente lo mismo. ¿Nos ha quedado claro este ejercicio? Yo particularmente creo que es un poco más sencillo la segunda parte, pero os doy las dos opciones. Esta es la primera parte del vídeo de problemas de fracciones. En breve sacaré otro vídeo con el segundo tipo de problemas. Estate atento. Mientras tanto, suscríbete, dale a la campanilla, dale al like, haz algún comentario. Y como siempre te digo, corre la voz. Chao amigos, hasta el próximo vídeo.